Continuamos con La Mañana. En directo. Doctor, respecto a lo que usted mencionaba de las audiencias a las que han sido convocadas nuestras autoridades, entre ellas usted, en septiembre, por la cuestión de la reelección indefinida como derecho humano. Doctor, existe un antecedente que es muy fuerte. Si bien no tiene un vínculo necesariamente, no tiene un carácter vinculante jurídico, pero el informe evacuado y la consulta hecha a la Comisión de Venecia, esta instancia de análisis jurídico europea, el propio Luis Almagro fue el que hizo la consulta a la Comisión de Venecia, y no, bueno, no porque sea Almagro, normalmente la Comisión Interamericana o la propia Corte suelen hacer consultas a esta instancia que es muy creíble a nivel europeo para cuestiones constitucionales, jurídicas. La Comisión de Venecia, doctor, evacuó el informe y dijo contundentemente: la reelección indefinida no es un derecho humano. ¿Cuánto peso puede tener, doctor, al final para la decisión que vaya a tomar la Corte Interamericana ante esta opinión consultiva que le han hecho Colombia y Bolivia? Es muy importante. La llamada Comisión de Venecia es un organismo internacional que nació en el seno europeo, pero que ya desde hace muchas décadas se constituye como un organismo internacional integrado por los diferentes estados, no solo europeos, sino del mundo entero, de nivel mundial, que está conformado, integrado por un conjunto de un staff de expertos en derecho constitucional de los diferentes continentes del mundo. En el caso del informe solicitado por el secretario general de la OEA, han participado una comisión de expertos en derecho constitucional de Corea del Sur, de Australia, de Francia, de Costa Rica, nacionalidades, todos ellos prestigiosos académicos, profesores de la materia de derecho constitucional en sus respectivas, lo que se llama derecho comparado, comparativamente cuál es la situación de este supuesto y alegado derecho humano y la figura de las reelecciones presidenciales en los diferentes países del mundo, y la conclusión es contundente, es un informe absolutamente apolítico, de orden estrictamente jurídico, académico, que de manera contundente ha desenmascarado el fraude de alegar, imagínese, un derecho humano de un individuo frente al resto de sus connacionales para que sea permanentemente reelecto. Hasta un estudiante de primer año de Derecho, como se dice comúnmente, sabe de que es inconsistente arguir la existencia de este derecho humano. Jamás, nunca, las naciones o los revolucionarios que proclamaron los primeros documentos de declaración de derechos han redactado o han estipulado la existencia de semejante derecho humano a la reelección indefinida. Por el contrario, el sistema democrático se diferencia principalmente de un sistema monárquico en que un presidente, o como se llame, primer ministro, canciller, etcétera, en democracia tiene que alternar la persona que está ejerciendo esa máxima magistratura del país. El jefe de Estado en toda democracia alterna. Esa es una regla democrática. Y cabalmente en la monarquía no alterna. La monarquía incluso es hereditaria, dinástica. El hijo y el nieto de la persona que ejerce como jefe de Estado, monarca, va a continuar ejerciendo incluso por mandato dinástico. No es el caso de Bolivia ni de la Constitución boliviana. Bolivia es una democracia. Siempre ha proclamado su constitución, el sistema democrático, por tanto es absolutamente incompatible pretender la prevalencia de un derecho individual de quien está ejerciendo en un momento determinado la primera magistratura del país para aferrarse y mantenerse por siempre en el ejercicio de ese gobierno. En las democracias el gobierno se alterna y las personas que ejercen esa alta magistratura van cambiando en el ejercicio de sus funciones. Todos los bolivianos tienen la capacidad para ejercer funciones de gobierno, en cualquier puesto, alcaldes, gobernadores, asambleístas, concejales, y sin duda alguna también para alternar en el ejercicio de la presidencia y vicepresidencia de nuestro país. No tengo ninguna duda, estimado Pedro, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una corte, es un organismo judicial de gran prestigio, integrado por juristas de diferentes nacionalidades de gran prestigio, con independencia, que no se encuentra acólita a ningún partido político, va a fallar en derecho y sin duda alguna
va a emitir un fallo interpretando correctamente el artículo 23 de la Convención Americana y determinando que jamás, nunca existió un absurdo derecho humano a la reelección indefinida, y con ello Bolivia va a desmontar el primer fraude que sufrió su democracia, cual fue el fraude judicial de la sentencia 084/17. Doctor, acá hay un elemento de consecuencia jurídica muy importante. Si la Corte se pronunciara, usted tiene mucha confianza en que la Corte va a decir que la interpretación de ese artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos no dice que la reelección indefinida es un derecho humano. De darse eso, doctor, que es probable, ¿qué consecuencias jurídicas inmediatas se van a activar en Bolivia? ¿Qué ocurriría con los magistrados del anterior Tribunal Constitucional que emitieron ese fallo? Las autoridades o políticos que se beneficiaron con ese fallo. ¿Qué repercusión va a tener si se da el fallo en ese sentido, doctor? Claro, el inicio del desmantelamiento del fraude a nuestra democracia. Recordará el pueblo de Bolivia también que el 8 de enero del presente año, la Procuraduría General del Estado, por primera vez en la historia, se apersona ante estrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, de nuestro propio Tribunal Constitucional. Nunca antes la Procuraduría había ejercido ese su rol. Lo hicimos el 8 de enero del 2020 y en el memorial que presentamos se le pidió a nuestro propio tribunal, ahora con nuevos magistrados, diferentes a los que emitieron la vergonzosa sentencia 084, y se le pide, con todos los argumentos de derecho, que anule y expulse del ordenamiento jurídico boliviano esa sentencia oprobiosa, la 084. Ya están transcurriendo muchos meses, está tardando demasiado nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional en el actual ejercicio de funciones, y debe también internamente nuestro propio tribunal anular y desmontar la vigencia de esa sentencia, la 084. De manera que, con el fallo de la Corte Interamericana a nivel internacional y el fallo a nivel nacional por nuestro propio Tribunal Constitucional Plurinacional, se termina de desmontar el fraude judicial y viene la fase de juzgamiento, porque toda autoridad del Estado, independientemente de su jerarquía y de su rango, tiene que rendir cuentas por el ejercicio de sus funciones. Y los anteriores magistrados han emitido una sentencia en prevaricato, desobedeciendo los mandatos de la Constitución e incluso un mandato del pueblo soberano expresado en un referéndum en el 21 de febrero del 2016, de manera que tienen que rendir cuentas ante la justicia por la comisión del delito de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Doctor, esta consecuencia jurídica, estamos hablando de procesos, enjuiciarlos, procesarlos, ¿alcanzaría también a quienes se beneficiaron con esta sentencia, la 084, vale decir el Evo Morales, el vicepresidente, luego los anteriores vocales del Tribunal Supremo Electoral? ¿Qué pasa con ellos? Sin duda alguna, todas estas exautoridades, candidatos que se beneficiaron indebidamente, van a ser convocados ante estrados de la justicia, fiscalía, tribunales de justicia, para que todos rindan cuentas y brinden sus descargos. Dice el viejo adagio popular también, el que la hace la paga, y que la justicia tarda, pero llega. Finalmente se van a tramitar. Nuestra democracia boliviana, recuperada por lucha pacífica y democrática por el pueblo de Bolivia en las gestas de octubre y noviembre, ¿no?, está día a día fortaleciéndose, vigorizándose. Es muy importante, Pedro, llegar también al día de las elecciones, el 18 de octubre del presente año 2020, los bolivianos, sin fraude electoral, van a decidir su propio destino, eligiendo nuevo presidente, vicepresidente, diputados, senadores, y 90 días después de la posesión de estas nuevas autoridades nacionales, elegirán también nuevos gobernadores, alcaldes, concejales y asambleístas departamentales. Día a día, mes que pasa, la democracia boliviana recuperada se va a ir fortaleciendo más, y todos quienes confabularon y atentaron contra la voluntad del pueblo, contra los altos intereses del Estado, van a tener que presentarse ante los jueces de nuestro propio país para rendir cuentas por sus actos. Doctor, pero mientras usted señala esto, que de hecho ya es una advertencia jurídica, no personal, jurídica, es muy probable que varios de los magistrados
del anterior Tribunal Constitucional decidan marcharse del país y ponerse a buen recaudo, doctor? En el siglo XXI, mi estimado Pedro, ya no hay confín de la tierra donde no llegue la larga mano de la justicia. Bolivia es signataria de muchos tratados de cooperación judicial internacional, de manera que podrán adquirir un estatus de prófugo de la justicia, pero finalmente van a tener que enfrentar una situación jurídica y ya corresponderá a cada persona asumir su responsabilidad. Siempre la recomendación de todo abogado que las personas se pongan a derecho. Es mejor presentarse y rendir cuenta a la justicia que escapar de la misma. Doctor, cierro con esto, me quedan solo 2 minutos. Procedimentalmente, ¿qué es lo que va a ocurrir y lo que va a venir después? Vienen las audiencias. Me imagino que ahí ustedes van a argumentar. No sé si van a llevar algún nuevo argumento que refuerce o desmonte esa teoría de la reelección indefinida como derecho humano. En las audiencias me refiero, doctor. Y luego de estas audiencias de exposición, viene solo ya esperar el tiempo pertinente para que tome una decisión la Corte, y eso en qué tiempo promedio se daría. Así es, luego de las 3 jornadas de audiencias, 28, 29 y 30 de septiembre, la Corte cierra la etapa de deliberaciones escritas y orales y abre el periodo de deliberación interna, con todos los insumos que constan ya en el expediente de este caso internacional. Internamente, conjuntamente con sus letrados, asesores, cada juez de la Corte Interamericana preparará sus papeles de trabajo, tendrán sus reuniones plenarias o por comisiones para ir avanzando en la emisión de ese fallo. Esperamos que en las siguientes semanas, posiblemente algunos meses, la Corte Interamericana pueda emitir ya su veredicto final. No existen plazos, los reglamentos de la Corte no le imponen plazos fatales, perentorios para emitir este tipo de fallos, porque lo que le interesa al sistema interamericano de derechos humanos es tener fallos sesudos, ¿no?, consistentes, que brinden una línea jurisprudencial que va a ser vinculante para todos los países del continente americano y no solamente a Bolivia. Es de interés continental que ningún otro presidente en América pretenda aferrarse y arguir un absurdo derecho humano para perpetuarse siempre en el ejercicio del poder. Y un dato importante, Pedro, si me permite, existe otro trámite y otra demanda de opinión consultiva. En este caso, la que nos hemos referido es la colombiana, a la cual Bolivia se ha adherido, pero existe una propia demanda de Bolivia que se refiere ya más bien a la limitación de los derechos políticos en democracia, y hay una pregunta muy importante que Colombia no le ha formulado a la Corte y que Bolivia sí lo ha hecho. ¿Qué pasa cuando existe un referéndum? Porque en otros países ha sido el Tribunal Constitucional que directamente interpreta la Constitución o la Convención Americana, pero en el caso de Bolivia, además de la norma constitucional, de la prohibición constitucional, había un dictamen del titular de la soberanía, que es el pueblo. Entonces, vale más un fallo. Los jueces de los tribunales constitucionales pueden fallar en contra de lo que dice el pueblo a través de un referéndum. Es una pregunta muy importante que también va a establecer línea jurisprudencial en América, que va a tener tramitación meses después todavía, porque esta nueva denuncia ha sido presentada recientemente en esta semana. Bueno, doctor Cabrera, esto va por separado. Ustedes le están preguntando a la Corte qué pasa con el resultado de un referéndum. Por encima de esta decisión soberana, ¿puede haber una instancia o un tribunal en el país que pueda anular esa decisión o cambiarla? Esa es la pregunta concreta. Y este es otro procedimiento, es por separado que se va a tratar esto. Así es otra opinión consultiva distinta que también en su momento, ahora estamos en fase de deliberaciones escritas. La Corte ha recibido esa consulta de Bolivia a través de la Procuraduría General del Estado y la ha transmitido al resto de los más de 30 países que integran la OEA. Los demás estados de América van a también presentar sus alegatos y sus posiciones jurídicas con relación a esta consulta. ¡Qué vergüenza que en Bolivia un tribunal constitucional plurinacional, por jueces que ya no están, gracias a Dios, en ejercicio de las funciones, han tenido la osadía de contradecir la voluntad del pueblo de Bolivia?
Parece ciencia ficción, pero lastimosamente sucedió. Parece una pesadilla, pero realmente sucedió el año 2017 y es a lo que llamamos el fraude judicial a nuestra democracia. Doctor Cabrera, muchas gracias por su tiempo, por haber atendido esta llamada de nuestro programa. Estaremos pendientes. Hay muchas cosas de las cuales todavía podríamos hablar. Lo haremos en próximas entrevistas. Un gusto, doctor Cabrera. Muchas gracias, Pedro. Si me permite unas palabras de cierre, que tenga confianza el pueblo de Bolivia, que esta recuperación de su democracia abarca también a sus instituciones constitucionales. En el pasado reciente prácticamente no existía la Procuraduría General del Estado. Siempre la Constitución le impuso este alto deber de defender los intereses más altos de los bolivianos, pero no lo cumplía. Estaba arrinconada simplemente para asumir defensa en arbitrajes internacionales por estatizaciones muchas veces caprichosas de empresas o para ser el monaguillo del Ministerio Público en la persecución de los adversarios políticos de aquel entonces. Esas no son las funciones constitucionales de la Procuraduría. Ha despertado esta institución constitucional y ahora tenga la seguridad el pueblo de Bolivia que está cumpliendo con esa su labor de defender internacionalmente y también al interior del país la democracia, los derechos humanos, la supremacía de la Constitución, el respeto a la soberanía del pueblo y todos aquellos altos intereses que están plasmados en la Constitución Política del Estado. Gracias al doctor Cabrera, el Procurador General del Estado. Gracias.